hacer esta lectura de la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que venga a nosotros, que con su palabra nos ilumine, con su luz nos ilumine para penetrar el sentido de la palabra, que con su fortaleza nos dé fuerza para llevarla a la práctica. Sin la presencia de este Espíritu no podremos penetrar en el misterio de la palabra que es de Dios. Tomamos los textos del domingo 32 después de Pentecostés para el 10 de noviembre de este año. Ciertamente las tres lecturas que tenemos: la lectura del libro de los Macabeos, la lectura de la carta a Tesalonicenses y del Evangelio de San Lucas, se centran en un tema, el tema fundamental de la vida cristiana, la resurrección de Cristo. En el Evangelio, como vamos a ver, Jesús está en la última semana de su vida terrena. Por consiguiente, está en vísperas casi del misterio de su resurrección. Vamos a tomar las lecturas. La primera lectura del libro segundo de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó a matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Esta es la lectura del libro de los Macabeos. Estamos en el siglo II antes de Cristo. Estamos en la persecución que desató el rey Antíoco, uno de los sucesores de Alejandro, contra el pueblo judío. Querían ellos extender la religión griega a todos los pueblos que conquistaban. Tuvieron la rebelión de los judíos en contra de esa pretensión. El libro primero de los Macabeos nos narra de manera muy especial las batallas de Judas, y este libro segundo de los Macabeos, un libro escrito en griego originalmente, eso hay que tenerlo muy en cuenta, no es la continuación del primer libro de los Macabeos, sino que trae una serie de episodios que vienen a poner de manifiesto
la fe judía en contra de las pretensiones del rey Antíoco. Uno de los pasajes que tenemos es el de la muerte de 7 hermanos. Los llamamos macabeos por la época. Está presente la madre de ellos allí. Son torturados por no atender las pretensiones del rey. Esto es obedecer al rey antes que la ley mosaica. Entregaron su vida y por primera vez allí en el texto aparece la palabra resurrección. Esta palabra como un mundo abierto al mundo que viene. Es algo nuevo, completamente nuevo. Hasta ese momento, expresamente tal, esa palabra como tal no va a aparecer. Hay algunos hechos en el Antiguo Testamento de revivificaciones en el tiempo de Elías, el tiempo de Eliseo, pero esta doctrina, diríamos, esta posición clara de la resurrección viene a presentarse allí de manera muy especial. Así pues, tenemos esta primera lectura. No olvidemos, están en contraste 2 fuerzas. El poder de un rey que quiere arrancar la fe judía a un pueblo y el pueblo que resiste, incluso entregando su vida para no dejarse arrancar su fe. Con una esperanza, la esperanza que se adivina entonces, y esa esperanza se llama resurrección. Vamos a tomar la segunda lectura, la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado sin merecerlo, nos ha dado un consuelo indefectible y una feliz esperanza. Les den aliento y firmeza de espíritu para poder obrar y decir siempre el bien. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros al Señor, para que su palabra siga avanzando gloriosa, como cuando llegó a ustedes. Y pídanle que nos siga librando de la gente mala y perversa. No todos son de fiar, pero el Señor sí es fiel. Él los fortalecerá y los librará del malvado. Y Él es quien nos da la confianza que tenemos en ustedes, para estar seguros de que ya practican lo que ahora les recomendamos y lo seguirán practicando. Que Cristo el Señor les abra el corazón al amor de Dios y les comunique su propia paciencia. Tenemos esta lectura de esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, la segunda. No aparece la palabra resurrección, pero claro está, en el trasfondo no se puede explicar todo lo que dice Pablo sin esa esperanza de la resurrección. Es un pueblo nuevo que nace, la Iglesia, con una esperanza, una feliz esperanza, lo llama él, así que los hace igualmente entrar, no digamos en un conflicto porque no era tal, pero sí en un riesgo grande de la vida por seguir la fe en el Señor Jesús. Está seguro de que Él nos librará, que Él nos fortalecerá, que donde quiera que exista por consiguiente la persecución, hay siempre un horizonte abierto que se llama esperanza en la resurrección. Y viene el texto del Evangelio, vamos a detenernos en él. Lectura del Evangelio es según San Lucas, en el capítulo 20, los versículos 27 a 38.
Cuando Jesús estaba ya en Jerusalén, se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le presentaron el siguiente caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para procurar descendencia a su hermano. Pues resulta que había 7 hermanos. El primero se casó, pero se murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y luego el tercero se casaron con la viuda, y así sucesivamente todos los 7, pero murieron sin dejar hijos. Finalmente, se murió también la mujer. Esa mujer, suponiendo que haya resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: en este mundo se casan hombres y mujeres, pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección, no se casan. Pero es que tampoco pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles e hijos de Dios, gracias a la resurrección. Ahora bien, que los muertos resuciten, ya lo indicó Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos ellos están vivos. Este es el texto de San Lucas. Pongámoslo un poco en el contexto del Evangelio. Es el capítulo 20 del Evangelio de San Lucas, donde hay una serie de controversias en la última semana que Jesús pasa en la vida terrena. Ha venido en un viaje largo con sus discípulos. Durante ese viaje les ha anunciado que terminará en Jerusalén, entregado a manos de los judíos, que lo harán morir, pero que resucitará al tercer día. Lo ha dicho así claramente a los discípulos. Tienen una entrada triunfal en Jerusalén el día domingo. Lo celebramos en el Día de Ramos. Ahí se inaugura esa semana final de Jesús. Según los sinópticos, es la única semana que Jesús pasa en Jerusalén. Según el Evangelio de Juan, Jesús ha venido varias veces a Jerusalén, pero según los sinópticos, solamente esta semana. Luego Jesús pasa y hace la purificación del templo. Se retira. Al día siguiente regresa a Jerusalén después de pasar en Betania la noche, y empiezan las controversias con los judíos. Los judíos lo van a acosar con preguntas. Deben ser preguntas fundamentales. Lo fundamental del Evangelio está allí, en esa semana. El cuestionamiento de los judíos, las palabras de Jesús. En algunas veces Jesús mismo interroga a los judíos, en otras los judíos lo interrogan a él. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son los jefes del pueblo, en el campo de lo religioso, los sacerdotes, en el campo
de las divisiones que pudieran llamarse políticas, aunque no son estrictamente tales, están saduceos y están fariseos. Le hacen varias preguntas. La primera, sobre la autoridad con que Jesús hace el signo de la purificación del templo. Está en juego lo que pudiera llamarse el significado del templo. Si Jesús hace eso, es porque es más que el templo. Luego le preguntan sobre el tributo al César. Pregunta fundamental. ¿Cuál es la verdadera autoridad? ¿A quién se le debe? ¿Al César o a Dios? Jesús va a decir, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ellos no lo planteaban así. Simplemente era una trampa que le ponían a Jesús para saber qué decía él respecto de eso. La tercera pregunta que le hacen es esta sobre la resurrección de los muertos. Luego Jesús les hablará y les pedirá igualmente pronunciarse sobre algunos temas. Estamos por consiguiente ante lo fundamental. La última pregunta que le hacen los judíos a Jesús es precisamente esta. En el texto que nos trae la liturgia, nos trae el final. Y ese final es muy interesante. Nos dice que son los saduceos los que hacen la pregunta. Los saduceos eran la clase dominante del pueblo judío. Muchos sacerdotes pertenecían al partido saduceo. Ellos eran los que conformaban los grandes estamentos de la autoridad. Le hacen la pregunta a ellos por consiguiente. San Lucas nos dice, se le acercaron los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Dicen que no hay resurrección. Por consiguiente, eso significa que el tema de la resurrección era un tema candente en esos días. Enfrentaba a fariseos y saduceos. Recordemos que Pablo, fariseo como era, creía de por sí en la resurrección siendo judío. Cuando en un momento dado se vio en un conflicto, queriendo distraer la autoridad, lanzó ese grito en medio de una asamblea donde había saduceos y fariseos y dijo, yo soy fariseo y porque creo en la resurrección. Y entonces cuando dijo eso, creo en la resurrección, se prendió todo ese grupo y todos ellos se pusieron a pelear, algunos en favor de Pablo y otros siempre en contra. Estamos pues ante un mundo dividido, el mundo de la resurrección. ¿Qué pensaban ellos de resurrección? Creían en la vida posterior. Para los judíos hasta ese momento no había lo que pudiéramos llamar hoy en día la vida en el cielo. Los moribundos, los muertos, iban a un lugar que se llamaba el Sheol, el Hades, aquello que decimos los infiernos, no en el sentido infierno de un lugar de tormentos, sino de un lugar inferior de la tierra, donde estaban esperando los difuntos, vivos allí, con una vida umbrátil, una vida ni dolorosa ni gozosa. El mundo lo consideraban dividido en 3 estamentos, el de arriba, el de Dios, llamado cielo, la tierra donde vive el hombre, y en la parte inferior, donde estaban los difuntos.
Creían, por consiguiente, en una supervivencia, diríamos, pero no en una vida eterna como la trae Jesús. Para unos había resurrección, para otros no la había. Y entonces viene el caso como lo presentan ellos. Un caso que pudiéramos llamar ridículo. Era una manera de ridiculizar la creencia en la resurrección. Esto de que existan 7 hermanos que se vayan casando sucesivamente con la misma mujer, que todos se mueran antes que ella los supere a todos, que finalmente se muera ella, que ninguno de ellos deja hijos en esta mujer. Todo eso, diríamos, es un caso un poco al menos curioso, sino ridículo. Una manera quizás, digo, también de poner en ridículo la resurrección. ¿Qué dice Jesús? Aquí está lo importante, porque es Jesús el que nos habla. Es Jesús el que nos dice qué es resurrección. Es Jesús mismo el que nos va a abrir, siguiendo la palabra de Dios, lo que es la resurrección. ¿Por qué dice Él en ese momento? Una vez que terminan ellos de hablar, Jesús les respondió: en este mundo se casan hombres y mujeres, pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección, no se casan. ¿Qué es lo primero que nos dice? El mundo de la resurrección es totalmente distinto de este mundo. En este mundo hay los afanes de la vida, hay las relaciones que hay entre hombre y mujer, hay el matrimonio y la familia y el trabajo. Si pensamos que la resurrección es regresar a este mundo, eso pensaban los saduceos, regresar a este mundo, volver a vivir en los afanes de este mundo, los afanes del matrimonio, de la familia, del trabajo, de la vida. Si pensamos que la resurrección es así, andamos equivocados, nos dice el mismo Jesús. En este mundo, en la vida futura, no se casan. Hay un cambio total. Por consiguiente, entre esta vida y la vida del mundo de la resurrección. ¿Qué pasa entonces? Hay una verdadera transformación del hombre. Es que tampoco pueden ya morir, porque son iguales a ángeles e hijos de Dios, gracias a la resurrección. Han tenido una transformación. Se diría que siguen siendo hijos de Dios, claro, hombres, pero los compara a los ángeles, algo que es muy distinto de lo que llamaríamos la condición humana. Hay una verdadera profunda transformación. Y esa transformación, la resurrección, por consiguiente resurrección no es un paso hacia atrás, no es un devolverse en la vida, no es un volver a entrar en los afanes de la vida, sino dar un paso adelante. Entrar en el mundo de Dios, entrar en el mismo ser divino. Cuando se dice ser como ángeles, eso acerca más a Dios que al hombre. Así lo debe ser y así lo debe entender el que lo cree en la resurrección. Eso nos abre por consiguiente el campo para pensarlo así. ¿Por qué sucede eso? Porque para Dios, que es el Dios de la vida, sus hijos no están muertos, sino vivos.
¿Cómo lo explica Jesús? Es hermosa la explicación que nos da. Leyendo la palabra de Dios. Ahora bien, que los muertos resucitan. Ya lo indicó Moisés. Esa lectura de la palabra de Dios profunda nos la da Jesús. Moisés no habló de resurrección, pero dijo algo que debe ser considerado como tal. ¿Qué fue lo que indicó Moisés cuando dice en el pasaje de la zarza? Entre paréntesis, recuerden que cuando Jesús habla, la Biblia no está dividida todavía, ni en capítulos ni en versículos. Eso vino mucho después, en el siglo XIII después de Cristo los capítulos, en el siglo XVI los versículos. Y entonces, ¿cómo citaban la Biblia entonces? ¿Cómo hacían? Hoy en día, cuando uno conoce la Escritura, dice, eso está en el libro del Éxodo, en el capítulo 3. Bien, lo decimos porque tenemos capítulos, pero Jesús no los tenía. Y entonces hay un punto de referencia de algo que todo el mundo conoce, recuerda y posiblemente sabe dónde está. La cuestión de la zarza que ardía y no se quemaba. Ese pequeño detalle es importante para la interpretación de la palabra de Dios, de los textos. Pero lo más importante es lo que dice inmediatamente después. Cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los 3 patriarcas, los amados patriarcas, los llama a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No como el Dios que fue, el Dios de los patriarcas, sino el Dios que es en presente, no en pasado, el que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés habla, ya Abraham, Isaac y Jacob han muerto. Y han muerto varios siglos atrás. Están por consiguiente muertos y bien muertos a los ojos de los hombres. Pero para Dios no están muertos. Para Dios ellos están vivientes. Él es en el presente en que habla Moisés, el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, como lo fue en la historia de ellos, en su vida terrena. El tiempo no ha pasado. Para los hombres ha pasado. Para Dios no ha pasado. La situación de los hombres, para los hombres ha pasado. Ellos han muerto, no están con nosotros. Tenemos sus sepulcros. Para Dios no. Para ellos, para Dios están vivos. Y por eso el Señor nos dice esta frase fundamental. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios, todos ellos están vivos. Todos ellos, no solamente los patriarcas, sino todos aquellos que son hijos de Dios. Todos ellos están vivos, con la vida de Dios en ellos. Y esa vida de Dios en ellos, esa vida incorruptible de Dios en ellos, es la resurrección. Esta palabra se dice precisamente al final. Tiene que ser una palabra muy importante para todos ellos. ¿Por qué razón? Porque clarificaba, por una parte, la esperanza judía y por otra parte, sobre todo, lo que va a pasar pocos días después,
cuando se haga el anuncio de la resurrección del Señor. ¿Cómo entenderla? Un regreso del Señor a esta vida sin más, o ese paso que da Jesús hacia el Padre, hacia el misterio profundo de Dios, paso que no da solo, paso en el cual nos lleva a todos. En su misterio todos pasamos, todos damos ese paso. Porque era así. El texto de San Lucas dice, algunos de los escribas, no los saduceos, sino aquellos que estudiaban la palabra de Dios, dijeron a Jesús, Maestro, has hablado bien. No solamente dice, les has tapado la boca a ellos, no, sino todo lo que has dicho, has hablado bien. Y anota, pues ya no se atrevían a hacerle ninguna otra pregunta. No tenían más que preguntar. Era la gran pregunta, la pregunta final. Y es la gran respuesta, la respuesta de Jesús, que no es solamente una respuesta doctrinal, que no es solamente una enseñanza, sino que la respuesta de Jesús es la respuesta que Él da con su vida. Jesús no enseña la resurrección, la vive. Jesús no nos da los detalles de la resurrección, simplemente nos abre el misterio para que entremos en él. Cuando hablamos de resurrección, nos ponemos problemas en este mundo. Una verdadera casuística llamaríamos. Durante muchos siglos, mucho fue lo que se discutió sobre eso. Se preguntaban, por ejemplo, y a ustedes lo pueden notar, en tiempo de Santo Tomás, se preguntaban, cuando resucitemos, ¿con qué edad resucitamos? Porque si los niños que mueren al nacer van a resucitar como niños, ¿cómo será eso? En el cielo, ¿cuántas cunas habrá para tener tantos niños? Y si los viejos resucitan, viejos, ya casi imposibilitados para caminar, con bastones 1 o 2, cada uno resucitará con bastón. Preguntas inútiles, porque para Dios no hay tiempo. Una vez que se entra en el misterio de Dios, se entra en la vida de Dios. Y esa es la resurrección. Como dice el Señor, cambio total. Paso adelante. Culminación de la vida. Culminación de la esperanza. Por consiguiente, el misterio de resurrección no es solamente un misterio para estudiar, para discutir. Es un misterio para vivir. La vida cristiana desemboca necesariamente en la resurrección. San Pablo lo tiene muy claro. El Señor Jesús también. El Señor hace que por el bautismo nosotros entremos en el misterio de su muerte y su resurrección desde esta vida. Ya llevamos en nosotros la semilla de la resurrección. Y llevar en nosotros la semilla de la resurrección es llevar en nosotros la semilla de la vida de Dios en nosotros, que eso es resurrección. Pidámosle pues al Señor que nuestra vida tenga siempre abierto ese horizonte, que nuestra vida sea un caminar incesante, pasando por el mundo, con todas las responsabilidades que tenemos en el mundo, pero siempre sabedores que vamos hacia un futuro abierto, ese futuro que nos trae Jesús, nos lo trajo, y a donde Él nos lleva,
y a donde nos hace entrar con Él. Pidámosle al Señor que nos dé por consiguiente la gracia de vivir siempre ya. San Pablo lo decía: ustedes los que han resucitado con Cristo. En la carta a Colosenses, que nosotros sepamos vivir también así, como resucitados, caminantes en el mundo, pero sabedores de que tenemos esta esperanza. La vida cristiana sin esto sería una vida frustrada, pero la vida cristiana con este misterio abierto es la vida de la plena realización del hombre. Queremos, Señor Jesús, que nos bendiga con su Hijo. La Santísima Virgen María. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contentos, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. El Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Que la muerte. Cristo el Señor